En el Museo de El Cairo hay un objeto en una vitrina que no debería existir. Está hecho de piedra, pero parece metálico. Es frágil, sin embargo, está construido con una precisión que desafía la lógica. Cuenta con 3 palas curvas, un cubo central y un orificio calibrado. Se le conoce como disco de Sabu y fue creado hace 5000 años cuando la rueda aún no existía. Pero ese objeto no puede ser cuenco, tapa ni decoración. Cuando se observan bien sus proporciones, su equilibrio, la ligereza de las aspas, parece evidente que su forma es funcional, que fue diseñada especialmente para hacer algo. ¿Pero qué? Hoy descubriremos pistas de un conocimiento antiguo y avanzado, visible pero ignorado. Antes de empezar, los invitamos a suscribirse para apoyar y no perderse próximos videos. En 1936, en la necrópolis de Saqqara, dentro de la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón Ajuib, se descubre un objeto misterioso. El arqueólogo británico Walter Bryan Emery, destacado estudioso de la primera dinastía, lo encontró. Al verlo por primera vez, se quedó perplejo. No era como los demás objetos funerarios de esa antigua arena. No tenía inscripciones, no tenía figuras divinas, no tenía ningún valor simbólico aparente. Era solo un disco hecho de esquisto. Piedra frágil, incapaz de soportar esfuerzos, pero tallada con curvas y grosores perfectos que hoy solo lograrían máquinas de control numérico. La superficie está pulida, el perfil de las palas es regular y el cubo central con orificio pasante muestra una precisión inusual para la técnica de esa época. Los egiptólogos lo registraron como un cuenco de esquisto, una definición prudente, casi una forma elegante de decir no sabemos qué es. Sin embargo, la forma contradice cualquier intento de explicarlo como un simple objeto ornamental. Es demasiado delgado para contener, demasiado frágil para cubrir, demasiado técnico para ser simbólico. Cada detalle sugiere una función, pero ¿qué función? Para entenderlo, hay que empezar por el material. La pizarra, la piedra con la que fue hecha, no puede girar ni soportar esfuerzos. Cualquier uso mecánico, como hélice, rotor o rueda, la habría roto de inmediato. El disco de Sabu no podía ser operativo. Tampoco presenta signos de combustión, desgaste o residuos orgánicos. No era una lámpara, no era un contenedor, no era un objeto sacrificial. Descartadas las hipótesis obvias, quedan 2. El disco de Sabu podría ser una representación simbólica, un modelo de estudio o prototipo de un objeto mayor y funcional. En este punto la perspectiva cambia completamente, porque si se observa no como un artefacto ritual, sino como un proyecto, todo parece diferente. Las 3 palas podrían no ser un motivo estético, sino un diseño técnico, la misma lógica con la que hoy se construyen turbinas, ventiladores o rotores. Y aún así, ahí está la paradoja. La pizarra, un material bellísimo para esculpir, pero totalmente inadecuado para soportar movimiento o presión. Cualquier intento de hacerlo girar lo destruiría, así que el disco de Sabu no podía servir para generar rotación, ni para mover aire o agua. Pero si el material fue elegido cuidadosamente y si la forma no es casual, entonces la pizarra debía ofrecer algo más, algo que ningún metal podría haber proporcionado. Aquí entra un detalle casi olvidado. La pizarra vibra al ser golpeada o estimulada. Es frágil pero muy resonante y genera ondas sonoras claras y profundas. Tal vez su fragilidad era una elección, no una limitación. El disco quizá no estaba hecho para moverse, sino para resonar. Aquí surge una nueva hipótesis, más audaz y coherente. Que el disco de Sabu no fuera una máquina para generar movimiento, sino un instrumento para comprender la vibración. Ahora imaginemos ese disco con su forma armónica, las 3 aspas delgadas y el orificio central, golpeado o atravesado por una onda sonora. La energía no se dispersaría, sino que formaría patrones regulares, como ocurre en la cimática, la ciencia que estudia la forma del sonido. Las vibraciones formarían patrones geométricos, espirales y simetrías, haciendo del objeto un amplificador natural de frecuencias. Y si hubiera sido un modelo, podría haber representado la forma de un principio, no de una máquina. Los egipcios tenían una relación con el sonido y la vibración más profunda de lo que imaginamos. En su visión del mundo, el sonido no era un simple fenómeno físico, sino una fuerza cósmica,
era la sustancia misma de la creación. En los textos sagrados, Ta crea el universo al hablar. La palabra divina lo genera, no solo lo describe. El sonido es una potencia ordenadora, una vibración primordial que transforma energía en materia. Para ellos la voz era un acto creativo y la materia respondía a esa vibración. Y si miramos sus obras con esta clave, muchos enigmas aparentemente irresolubles comienzan a tener sentido. Quizás los egipcios no construían solo para adorar a los dioses, sino para reproducir ese principio original, la vibración que da forma a la realidad. ¿Y si el disco de Sabu fuera una máquina capaz de resonar? Sus construcciones más grandes, las pirámides, los templos, los sarcófagos, podrían haber sido instrumentos del mismo lenguaje, proyectos hechos para durar y vibrar. Pensemos en los sarcófagos de Saqqara. Son enormes bloques de granito pulidos por dentro con una precisión de décimas de milímetro, mientras que el exterior permanece áspero, casi esbozado. Una contradicción aparente pero coherente. Si la función era acústica, el interior liso sirve para hacer que las ondas sonoras fluyan como en una cámara de resonancia. El exterior áspero aísla el sonido y evita su dispersión. Vista desde arriba, su disposición no parece casual. Alineados en filas con orientación precisa, evocan la forma de una trompeta o canal acústico. Quizá no eran sepulcros, sino instrumentos para amplificar sonido y energía. Y esta misma lógica la encontramos a escala monumental en la Gran Pirámide de Giza, sus galerías internas, la Cámara del Rey, la de la Reina. Los conductos misteriosos que apuntan a las estrellas parecen tener un propósito geométrico, no religioso. Podrían alinearse como cavidades sonoras con dimensiones en proporciones armónicas. La Cámara del Rey, hecha de granito, genera resonancia natural cerca de 440 Hz. Algunos investigadores suponen que en su forma original podría vibrar un poco más bajo, alrededor de 432 Hz, frecuencia que varias tradiciones consideran más armónica con las resonancias naturales de la Tierra. Tal vez todo esto sea coincidencia o una pista de un conocimiento olvidado sobre frecuencias fundamentales. En cualquier caso, esto explicaría no solo los extraños conductos y galerías que recorren la pirámide, sino también la elección del material mismo. Si lo vemos desde esta perspectiva, Egipto ya no parece un reino de piedra, sino un inmenso instrumento musical construido para dialogar con la propia tierra. Y si todo esto fuera cierto, entonces el hallazgo del disco de Sabu sería solo la pista de una tecnología más grande. Es como si en 20.000 años un arqueólogo hallara el fósil de un pequeño motor de combustión. Podría considerarlo un objeto simbólico, un contenedor o incluso un amuleto. Pero una mirada más atenta al observar esa cavidad perfecta, esa cámara interna, podría intuir que se trataba del corazón de un mecanismo más grande, una cámara de combustión, y que nuestra civilización de alguna manera utilizaba el fuego como fuente de energía. Y con esa mínima pista reconstruiría un mundo perdido. Esta lógica también aplica al disco de Sabu, pequeño y frágil, pero con el principio de una tecnología olvidada. No se basa en combustión, sino en vibración armónica de la materia. Este misterioso disco no es un caso aislado. En varios sitios egipcios aparecen otros objetos y símbolos que parecen hablar el mismo lenguaje. En el Museo de El Cairo hay discos de piedra y cobre con orificios centrales y superficies pulidas, frecuentemente grabados con líneas radiales. Son oficialmente amuletos o decoraciones, pero sus proporciones recuerdan a los platos resonantes usados en laboratorio para visualizar ondas sonoras. En DERA. En el templo de Hathor, las famosas lámparas de Dendera muestran figuras con ampollas de las que salen líneas onduladas, parecidas a descargas o vibraciones. Por siglos se ha debatido su significado. Si se interpretan acústicamente y no eléctricamente, esas ondas representan el sonido, energía que se propaga y luz que vibra. En el templo de Edfu, algunos grabados muestran a sacerdotes trabajando junto a discos concéntricos y ruedas dentadas esculpidas en piedra. Las inscripciones describen estos espacios como casas del sonido, lugares donde se reproducía la voz de los dioses. Quizá no sea solo una referencia ritual, sino una descripción técnica de cámaras resonantes. Hasta los pequeños electrodomésticos siguen esa lógica. Copas de diorita y basalto, con orificios centrales perfectamente calibrados. Instrumentos musicales como los sistros de bronce,
capaces de emitir frecuencias precisas y constantes. Incluso los motivos decorativos de los templos, espirales, ondas, remolinos, parecen traducir gráficamente un principio acústico. Quizás los egipcios conocían un lenguaje material basado en la resonancia, no en la mecánica. Un conocimiento donde la frecuencia era clave para la armonía universal y entenderla implicaba dialogar con la naturaleza. El disco de Sabu, frágil y perfecto, podría entonces representar el símbolo de un principio más grande, una huella de un conocimiento que nunca entendimos. Tal vez esa civilización dedujo esas leyes observando la naturaleza y reflejándolas en su arquitectura. O quizá, y esta inquietante hipótesis, ¿alguien más se las enseñó? De una cultura antigua, de un saber olvidado y maestros ya inexistentes. La confirmación de que quizá estamos en el camino correcto llega del análisis de muchos textos del Antiguo Egipto, donde surgen indicios que parecen hablar de esto de manera sorprendente. En el texto de Shabaka, una de las inscripciones teológicas menfitas más antiguas, se lee que Ptah, el dios artesano y constructor del mundo, no creó con las manos, sino con el corazón y con la lengua. Es por medio del corazón y de la lengua que Ptah dio vida a todos los dioses. Aquí el sonido es la sustancia de la creación. La palabra no describe el mundo, lo crea. En los papiros rituales, esta concepción se repite de formas más concretas. En las ceremonias templarias, los sacerdotes recitaban fórmulas para abrir la boca de las estatuas y permitir que la divinidad respirara y se comunicara. Con mi voz abro la boca del dios y su aliento entra. Un gesto simbólico que revela una convicción. Que el sonido podía animar la piedra, hacerla viva, devolverle energía, que la voz era un medio para transferir fuerza vital a la materia. Al revisar los testimonios griegos, la sugestión vuelve a Diodoro Sículo en el siglo I a.C. Escribe que los egipcios levantaban las piedras mediante instrumentos que ya no tenemos y que sus construcciones fueron posibles solo gracias a una ciencia que se extinguió con ellos. No habla de magia, sino de instrumentos, de conocimientos concretos que los siglos han borrado. Y después en textos herméticos atribuidos a Tot o Hermes Trismegisto. El mundo es una música eterna y el conocimiento humano es la capacidad de sintonizarse con su vibración. Palabras que evocan el principio menfita, la vibración como ley universal y el sonido como puente entre espíritu y materia. Es evidente que los egipcios atribuían al sonido un poder físico y creativo, que lo consideraban una fuerza real capaz de modificar el estado de la materia. Si esos rituales eran la versión espiritual de un principio físico, podríamos imaginar que la mitología ocultaba conocimiento experimental, una forma de interactuar con la energía a través de la forma y la frecuencia. Hoy podríamos llamarla acústica o física de las vibraciones. Para ellos simplemente era la voz de los dioses. Y quizás, como sugieren los mitos, esa voz no fue inventada por los egipcios, sino aprendida de alguien que ya la conocía. De una civilización antigua cuyo eco sobrevive en la piedra. Pero lo que hoy es sorprendente es que todo esto lo encontramos en las revelaciones más recientes de la física cuántica, que nos muestran cómo todo, en esencia todo es vibración y frecuencia que da forma, la materia responde a la energía. El disco de Sabu podría ser el eco de un conocimiento perdido. Un fragmento que nos recuerda que la realidad siempre vibra. Incluso lo que creemos inmóvil puede ser solo un redescubrimiento, no una invención. Llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión. Háganos saber en los comentarios qué piensan al respecto. Y si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, dejar un like y compartirlo. Es la mejor manera de apoyarnos para seguir investigando y contar nuevas historias. Hasta la próxima historia.